¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches y bienvenidos a Fútbol Picante. Aquí estamos para hablar de lo que ha sido otro turbulento año para la selección mexicana. Un 2024 movido, que arrancó con un fracaso en Nations League, que siguió con partidos de preparación en donde Uruguay y Brasil le pasó por encima a la selección mexicana, que continuó con una Copa América que fue la gota que derramó el vaso en el proyecto de Jaime Lozano, y que eso llevó a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol a traer a Javier Aguirre. Un Javier Aguirre que tiene partidos de preparación en Estados Unidos y en México, y sobre todo se resalta ese contra Estados Unidos en la ciudad de Guadalajara. Y se termina el año con una Nations League en donde tiene un muy mal partido en San Pedro Sula contra Honduras, pero que resuelve en Toluca ante los catrachos. Ricardo Peláez, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, buenas noches a todos, un gusto estar aquí. ¿Cómo está Rafa Puente? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Ricardo Peláez allá, Ricardo Pucho acá, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, ¿todo bien? Paco Gabriel de Anda, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, vamos al recuento de los daños de la selección mexicana este 2024. El 2024 pintaba para ser el año de consolidación de Jaime Lozano como técnico de la selección mexicana de fútbol y alinear las piezas rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, resultó ser todo lo contrario. El proyecto del Jimmy se comenzó a tambalear después de perder de nueva cuenta la final de la Nations League frente a los Estados Unidos, y terminó de derrumbarse luego de quedarse fuera en la fase de grupos de la Copa América. Un fracaso que le costó el trabajo a Lozano, a pesar de que lo habían ratificado en su puesto unos días antes. Sabemos cómo es aquí, cómo es México. Desgraciadamente sufrimos mucho de esas situaciones, de muchos cambios, tal vez cambios donde debemos de mejorar algunos cambios que no se hacen, y se hacen cambios donde tal vez es lo más fácil. Tampoco quiero hablar tanto del pasado, yo creo que cometimos algunos errores, todos los cometemos, pero hoy es momento de ver hacia el futuro. Después de tantos años en el fútbol, obviamente cuando no se te dan los resultados que esperas, se vienen muchas cosas por la cabeza, pero hoy tenemos mucha ilusión en este nuevo cuerpo técnico. Como dice Javier, Rafa, hay un proyecto a largo plazo y eso nos debe dejar tranquilos. Paralelo a la Copa América, la FMF ordenó hacer un cambio generacional en el Tri para competir en el torneo continental, y con esto dejar fuera elementos como Guillermo Ochoa, Héctor Herrera, Henry Martín e Irving Lozano. El resultado fue la eliminación inmediata del torneo, el posterior regreso de elementos veteranos y la convocatoria de Germán Berterame como naturalizado para tratar de recuperar el rumbo lo más pronto posible. Siempre tienes que tener a los mejores en selección y que los jóvenes se lo vayan ganando a base de demostrarlo, ¿no? Con los hechos. Es lo más normal que pueda existir esos recambios. Tienen que ser bien programados, bien establecidos. Por desgracia, nuestro fútbol a veces es muy resultadista. Si no hay resultados, se toman decisiones que pueden ser muy equivocadas. Como cada vez que la selección está en llamas, la primera opción de bombero es Javier Aguirre, y 2024 no fue la excepción. El vasco volvió al banquillo tricolor en agosto como parte de un ambicioso proyecto que lo hará dirigir el Mundial de 2026 y perfilar a Rafa Márquez como el estratega del Tri rumbo a 2030. Soy mexicano, orgullosamente mexicano, y cada vez que mi país me necesita, pues acudo con mucho gusto y con mucho cariño. Hay un proyecto, hay una base importante, proyecto hasta el 2030. Me ilusiona mucho ver que se están haciendo bien las cosas. Jugar un mundial aquí en casa es lo que me motiva y me alienta, y sobre todo pues yo lo llamo a ser un máster con el mejor entrenador que ha tenido México en estos momentos. Estoy feliz de la vida de volver a México, de volver a mi selección. La selección representa muchísimo para mí. Sin duda es ambicioso el proyecto de selección mexicana a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, la renuncia de Juan Carlos Rodríguez como alto comisionado de la Femex Food podría afectar la estabilidad de estos planes, aunque de momento todo indica que Javier Aguirre seguirá al frente del tricolor. La selección mexicana cierra un 2024 con más pena que gloria y entra al 2025 en plena cuenta regresiva rumbo a su participación como sede del Mundial del 2026. Bueno, revisamos los números del Tri en este 2024 en Nations League. 2 ganados, 0 empatados, 2 perdidos. Ahí el porcentaje. En Copa América, terrible, desastroso verano. 1 ganado, 1 empatado, 1 perdido. En amistosos, 3 ganados, 1 empatado y 2 perdidos.
con el 50% de efectividad. Bueno, en este recuento de los daños, Ricardo Peláez así arrancaba todo, con un fracaso en Nations League, en donde la selección de Estados Unidos le volvió a pasar por encima a la selección mexicana. Sí, que el partido anterior a este fue para humillación aquella, ¿no? Donde hasta bronca hubo, expulsados, terrible. Después se presentó este partido, luego viene la Copa América, pero yo quisiera hablar más, estuve anotando a lo largo del reportaje que estábamos viendo, todo empieza con John de Luisa y Torrado, sale Torrado, viene Gordiales, sale John de Luisa y llega el comisionado, pero antes Ares de Parga, que estuvo como que estaba, pero que no lo nombraron nadie y que luego salió, entonces ya llegó la bomba, trajo a Ibar. En el transcurso de esto estuvo Coca, Jaime y Aguirre, ya llegó. Después los objetivos era rejuvenecer, primero era estar de los primeros 4 de la Copa América, pero luego era rejuvenecer, pero luego era empoderar, luego salen a afianzar al Jimmy Lozano diciendo se va a quedar hasta tanto, y se va y viene Aguirre, total. Sale Aguirre en la parte final del reportaje diciendo por fin hay un proyecto, hay una base y ahora el que lo trajo ya se fue. Entonces hoy estamos igual que al día siguiente de cuando acabó el Mundial. Y pasaron todos estos que mencioné, que no sé si se me fue alguno. O peor, Ricardo. Peor porque no hay hoy poder. no hay cabeza. Hoy resulta que el del jefe de la liga, la federación, la liga pertenece a la federación, le reporta a la federación, digamos así. Hoy el de la liga está como comisionado arriba del presidente de la federación, o sea, es un despapalle todo. Interino. Todo lo que ha pasado, interino. Entonces sí es preocupante y me duele, y lo digo sinceramente, lo mencionamos en el programa de la tarde, porque somos parte de la industria. Yo me tocó como jugador, como directivo, como en el micrófono, en fin, y no veo que haya una base, y lo peor de todo es que viene un mundial en casa. Entonces no sé qué va a pasar, Aguirre si va a seguir o no, porque el que lo trajo ya no está. Si hay algunos dueños que no quieran a Aguirre, no sé qué va a pasar. El punto de quiebre de este año, Rafa, fue en verano, en Copa América, en donde la selección mexicana solamente fue capaz de vencer a Jamaica en el grupo que parecía el más débil y el más a modo para el equipo tricolor. Bueno, el quiebre fue el punto de quiebre, pero pues también tenemos que entender que el problema viene desde el Mundial. Después del Mundial se da una situación ahí extraña, de repente es convocado Diego Coca, después es retirado Diego Coca, cuando apenas iniciaba su proceso, ahí está Jimmy Lozano, y se da el punto de quiebre ahí en la Copa, porque ahí viene, después de que habían dicho que eras, poco menos que imposible que se fuera el Jimmy, que no tenía nada que ver los resultados, pues ahí dan marcha atrás, cambia todo. Y la situación, lamentablemente, pues la verdad no sé si estén de acuerdo todos, está peor que nunca. No hay cabeza, no sabe, bien a bien, no sabe ni por qué renunció la bomba. Y todos sabemos que hay, no quiero decir que por eso fue contratado, pero hay un compadrazgo de Javier con la bomba. Javier, por supuesto, con el respaldo de una historia con altibajos, pero muy interesante en trayectoria como director técnico, ¿no? Sí, a ver. Sin embargo, sin dar los resultados que en la figura de Javier se esperaban en los mundiales que dirigió. También hay que ver las cosas como son. Sí, yo lo veo peor que nunca. Peor que nunca. Se tuvo que elegir a Javier Aguirre, Paco. Si bien es cierto, no, al borde de una eliminación de cara a una Copa del Mundo, como sí pasó en otras ocasiones con el propio Javier, pero pues otra vez en un momento de urgencia. Sí. Y es el correcto, el indicado, ¿no? En eso coincidimos. Sí, para mí sí. Ay, creo que Puig. Para mí sí. Creo que Puig no coincide. No, bueno, todos podemos opinar y dar nuestro punto de vista al respecto. Para mí ese es el indicado, porque Javier es el mejor técnico hoy por hoy. No es que fuera el mejor técnico antes. Hoy Javier Aguirre es el mejor técnico que hay. Cuando se habló de Almada hace 2 años, era el indicado también. ¿Sí? Después, cuando ponen a Coca. Sí, porque venía de ganar Almada y consolidar a chavos en Pachuca que
surgieron muy jóvenes y después se fueron madurando y podría ser el indicado. Hoy la realidad es que el fútbol mexicano, desafortunadamente, y previo a una Copa del Mundo, ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Quizás como fue en el Mundial del 86, yo lo platicaba. Previo al Mundial del 86 venía una etapa de México que no fue el Mundial del 74, el último del 78, no fue el 82, y vino el Mundial del 86 y hubo una buena participación y se hizo un buen Mundial. Bueno, todo pinta que sea igual. Es un momento terrible, de crisis, estancamiento en todo sentido. ¿Y por qué? Porque se prioriza lo económico. Porque no hay un proyecto deportivo interesante para generar, para buscar exportar más jugadores jóvenes, para incentivar la liga, que siga el ascenso y el descenso, porque eso también le da oportunidad a jóvenes que no tienen posibilidades en la primera división. En fin, no existe eso. Se habla hoy, porque hoy Juan Carlos Rodríguez da un paso al costado por un tema administrativo. ¿Y lo deportivo? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es el proyecto previo a la Copa del Mundo? ¿Cuáles son los partidos amistosos? ¿Qué se tiene planeado? ¿Se le va a dar la prioridad a la selección? ¿Qué va a pasar? No se habla de eso, se habla del aspecto económico. Es muy triste lo que está viviendo el fútbol mexicano, muy triste. Ricardo, creo que no estás del todo de acuerdo en lo de Javier Aguirre. ¿No te parecía el indicado? Buenas noches, lo dije desde el principio. No, porque me parece que es la confirmación de la falta de proyecto. Me parece que si la gestión de Javier arranca poniéndole fecha de conclusión a su dirección técnica en el Mundial del 2026, lo que se sigue buscando es el resultado. Se trajo a un bombero, que es lo que es Javier Aguirre, lo que ha sido siempre Javier Aguirre. Se trajo a un bombero para que apagara el fuego y para que tratara de sacar el mejor resultado de aquí al 2026. En lo único en lo que se están fijando es el resultado. Ese resultado que ellos mismos habían dicho no iba a ser el importante fue el que dejó sin trabajo a Jaime Lozano. Le contaron una mentira al Jimmy. El Jimmy mal hecho compró la mentira, se la creyó y fue el primer sacrificado. Y me parece que no se está apostando a construir, a ver más allá de qué hay después de la banqueta, a ver que alguien nos ayude a cruzar, a llegar al otro lado de la banqueta y luego ya vemos qué hacemos, ¿no? Pero seguimos construyendo así en el fútbol y así es muy difícil y me parece que Javier no iba a prestarse a otra cosa porque no le interesaba. Lo de Rafa Márquez ¿no te parece así construir? ¿Cómo? ¿Lo de Rafa no te parece construir? No, porque no sabemos qué va a pasar, porque si la Copa del Mundo va mal, va a ser muy difícil que tenga apoyo unánime la continuidad de Rafa Márquez a un proyecto que puede terminar mal con que hoy lo más lógico sería que el Mundial vaya mal, ¿eh? Lo más lógico de acuerdo a los resultados, porque ahora estamos con esta crisis directiva, que sí es la peor. A nivel deportivo y de resultados, esto empezó a mediados del 21, con Gerardo Martino al frente del equipo. Esta selección se vino así, ¡pum!, se cayó. Tuvo un Mundial desastroso, 22, ya lo decía Rafa. Y luego el 23 fue igualmente malo, se gana esa Copa Oro que es nada, no sirve para ejemplificar absolutamente nada, porque no era un parámetro real, más allá del video y de cómo se quiso cacarear, autorizado todo y palomeado todo por Juan Carlos Rodríguez, porque nadie hace las cosas por sus pistolas, él estuvo de acuerdo en que así se manejara la situación. Y después la confirmación del 2024, ¿no? O sea, no estamos ante ninguna novedad de lo que le está pasando al fútbol mexicano. Solo una pregunta nada más, perdón, Ricardo. Sí. ¿Llamaste bombero a Javier Aguirre? ¿Es lo que es? Sí. O sea, pues ¿es lo que en ha sido? Selección, Javier ha sido siempre Javier Aguirre, un bombero. En selección nacional. Pero hay un mejor técnico no que llegó él, a apagar los fuegos. Está bien, pero es un técnico que estuvo 20 años en Europa. Sí. En selección nacional, bueno, aclaro, en selección nacional. Javier ha sido siempre en selección nacional un bombero. Ha llegado ¿Pero por qué lo llaman? De emergencia. ¿Pero por qué lo llaman? ¿Porque no hay otro? Pues siempre se habló de traer extranjeros. Yo la lectura que di fueron dos, porque la amistad que ya dice Rafa, muy importante, de Juan Carlos Rodríguez, y porque traer a Javier iba a minimizar los cuestionamientos, iba a hacer que prácticamente de forma unánime pues la gente dijera, bueno, pues es el de mayor currículum, no está mal Javier Aguirre, y luego iba a hacer que todas las balas fueran hacia Javier. Es un extraordinario para Rayos. Para todo lo que está pasando, pues traigan al de espaldas más anchas. Pero a ver, Y en ese sentido sí es Javier. Iba a ser Guillermo Almada, candidato, pero entró Coca, y ya sabemos que son grupos antagonistas totalmente, ¿no? Los dueños ahí. ¿Dónde están los dueños hoy? Yo me acuerdo muy bien, en Rafa, no me vas a dejar mentir, juntas de presidentes. Olvídense ya de la junta de dueños, porque los dueños están peleados y no se van a juntar nunca más. Eso me queda claro, porque si no pudo Juan Carlos, que era su misión primaria, no va a poder nadie, por los intereses que hay, por lo que sea. Pero había juntas de presidentes donde estaban no los dueños, los presidentes de los equipos que no eran los dueños.
¿Se acuerdan? Sí. Estaba José Antonio García. Así fue siempre. Y se ponían de acuerdo y se peleaban. Pero ahora hubo una recientemente, había Ricardo. progreso. No. Una cosa es junta de dueños, que es lo que... Hubo una de presidentes. Y juntas de presidentes. Pero hubo una de presidentes. Pero hoy ya los presidentes o directores deportivos ya no tienen el poder que tienen los dueños, porque no es lo mismo una llamada de un director deportivo para quejarse de un árbitro o de una sanción que de un dueño. Eso no es lo mismo. Primero te contesta y otro no te contesta. Ricardo, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque no hay autonomía, porque todo sigue dependiendo de una sola persona o de dos personas. Esa es la verdad de las cosas. ¿Y seguida? Esa es la verdad de las cosas. No hay, el comisionado, por ejemplo, no tendría por qué rendir cuentas a nadie. Tendría que ser independiente y él tomar decisiones con base en el bienestar de la Liga y de la Federación Mexicana de Fútbol. Se suponía que era eso, ¿no? No existe. Y no creo que exista por los próximos años. Para mí ese es el problema. Pero Ese es el problema, no hay autonomía. Si nos vamos a antecedentes, cuando estaba ahí, es cierto que eran junta de presidentes. Sí, claro. Vino, lo van a recordar todos, lo de Petricholi, un político que vino a ser el comisionado. No sirvió para nada. O sea, no lo dejaron cumplir a lo mejor las funciones que tenía asignadas o que tenía en mente. Y ahora lo mismo. O sea, ok, perfecto, está Juan Carlos y se habla del tema que seguramente lo tocaremos un poco más adelante, lo del fondo, pero pues, a final de cuentas sabemos que las decisiones no las toma ni el comisionado ni el que está de presidente de la federación. Es lo que deciden, pues ahora sí que unos cuantos de los dueños. Pero unos van para allá. No, son todos. Paco, son dos. Hace mucho que no escuchamos a Alejandro Irarrágorri. ¿Dónde está Jesús Martínez? ¿Dónde está? No los escuchamos. No hay opiniones. Que además es eso, que hoy algunos propietarios no pasan por un buen momento en sus empresas. Entonces, pues difícilmente los vamos a escuchar hablando de lo deportivo. Pausa y volvemos. Comisionado del fútbol mexicano y abandona el organismo heredando muchos más problemas de los que él recibió cuando salió la anterior administración en 2022. Desde su arribo en mayo de 2023, el directivo prometió revolucionar el fútbol mexicano y su primer acto fue sacar a Diego Coca como técnico de la selección con apenas unos meses en el cargo. Por eso digo que si me hubieran dado un año y me hubiera ido mal, yo estaría acá tranquilo diciendo la verdad me fue mal en la selección. Porque me equivoqué con esto y esto. Yo tuve 7 partidos, perdí 1. Y teníamos un montón de proyectos para hacer y para crecer. Pero sacando eso, hay que entender los tiempos en donde vivimos. Mañana me toca que me contrata un club y yo tengo que demostrar. Al timón llegó Jaime Lozano, quien ganó la Copa Oro de ese año. Sin embargo, fue solo algo paliativo, porque un año después el Jimmy se fue tras fracasar en Copa América y abortar un cambio de generación fallido en el Tri, ordenado por los altos mandos. En su lugar llegó Javier Aguirre para intentar salvar al tricolor y de paso el entonces proyecto de la bomba, el cual era con miras a 2026 con el Vasco y 2030 con Rafa Márquez. Soy mexicano, orgullosamente mexicano, y cada vez que mi país me necesita, pues acudo con mucho gusto y con mucho cariño. Hoy más que nunca veo con alegría que hay un proyecto que no es solamente llegar a salvar 3 partidos de eliminatoria, ir a Costa Rica, ir a Honduras y pelearte con unos con otros e ir al Mundial y se acaba la historia. Hay un proyecto, hay una base importante, un proyecto hasta el 2030. Me ilusiona mucho ver que se están haciendo bien las cosas. Juan Carlos Rodríguez dejó inconclusas varias acciones que prometió por el bien del fútbol mexicano. Por ejemplo, poco pudo hacer para disminuir la violencia en los estadios, para mejorar el uso del Fan ID, o crear una comisión de árbitros más sólida y con menos errores pese al uso del VAR. Pues yo estoy a la expectativa, o sea, porque ya fue un año, o sea, vuelvo a repetir ese concepto de adaptación, ya supo lo que es el fútbol mexicano, ya supo lo que es tratar con dueños, hoy ya tiene que verse la mano de Juan Carlos, que se ha visto tibio todavía. Juan Carlos Rodríguez se marcha con más momentos malos que buenos al frente de la Femex Food y deja un organismo a la deriva con la urgencia de encontrar un nuevo rumbo. Un organismo que está en el limbo y que será sede mundialista en tan solo 1 año y medio más por delante. Estas son las decisiones en la era de Juan Carlos Rodríguez, el 31 de mayo del 2023. Avala a Davino, porque Davino ya estaba. Ya estaba. Sí. O sea, lo avala nada más.
Sí, lo ratifica. Sí. ¿no? Así niega si lo trae. Ahí 12 de junio del 2023, Ibar se niega como presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol. El 19 de junio del 2023 cesa a Diego Coca, Que era el después de menos lo que fue culpable. aquella Nations League. Sí. La verdad. El 20 de junio del 2023, anuncio de Jaime Lozano como técnico interino. El 11 de agosto del 2023, después de haber ganado la Copa Oro, entonces ya hace oficial a Jaime Lozano como técnico de la selección nacional. El 19 de diciembre del 2023 presentó el fondo de inversión. El 16 de julio ya del 2024 cesa a Jaime Lozano como técnico del Tri. El 23 de julio del 2024 anunció a Javier Aguirre como nuevo técnico de la selección mexicana y el 13 de diciembre del 2024 presentó su Estás hablando de mayo para el fin de año, ¿eh? Te falta de enero a abril, de enero a mayo prácticamente, donde está Vares de Parga, donde está Bordiales, donde se fue John de Luisa, todo lo que dijimos. No, pero eso ya no era de No, ya Juan Carlos Rodríguez. No, de Juan Carlos Rodríguez. No, no, de es que acuerdo. estas eran las decisiones de Juan Carlos. Sí, a lo que me refiero es todo lo que ha pasado en la estructura. Entonces, ¿cómo Sí faltó queremos? la de, por ejemplo, la de Juan Manuel Herrero, ¿no? Pero nos quejamos de que no tenemos jugadores. Desde él. Pues no, porque nunca lo presentó de manera está, oficial. ¿no? Pero no- sí, pero lo no está increíble, cambiando o sea, ya. imagínate lo que son las cosas hoy por hoy en la Federación Mexicana de Fútbol y en el fútbol mexicano como tal. Todos sabemos que ya está ahí Juan Manuel Herrero. ¿Alguien se enteró de alguna presentación? Pero es que por eso yo sí creo Víctor que... Manuel Aguado también. Yo sí creo que la sensación es que las cosas se acabaron haciendo peor de lo que se hacían. Claro. Cuando la teoría que nos echaron y el rollo que nos echaron es que llegaba alguien que realmente iba a dar un siguiente paso para llevar al fútbol mexicano a otro lugar, las cosas se terminaron haciendo en este lapso peor de lo que se hacían. Pero vamos a esa es la ¿por qué no vamos al sensación fondo? con la que nos estamos quedando. ¿Por qué están las cosas así? Porque no se ponen de acuerdo los dueños. No le busquemos. A ver, díganle. Sabemos que hay problemas entre los dueños. Entonces, que era una de si las no se intenciones, ponen de acuerdo Ricardo. los dueños, pues uno dice este, otro dice este, no, yo este no. Ah, tú pones a este, pues Pero yo. es que- Entonces no hay soluciones. Ahora, No hay... Ricardo, tú sabes, nunca se van a poner de acuerdo. Ya lo Las veo difícil. diferencias que existen en los grupos son marcadísimas. Irreconciliables, como se dice. Sí, sí, sí. Pero no tendría que ser así. No, claro que no. Porque Son honestamente, socios. yo sí creo que hay cosas que le convienen a todos, como que hay una liga mucho más fuerte, en todo sentido. El fútbol mexicano tiene que ser incluyente, no excluyente. Y si el Tapachula, como fue en su momento, logró el ascenso por la vía deportiva, se le tiene que respetar. Claro. Eso del cuaderno de cargos, que tengan 20,000 aficionados, si no pasa ni en Inglaterra, ni en Italia, ni en nada. España. Tú consigues el ascenso, tienes que jugar en primera división. Ahora. Nada más, Rafa, Sí, es que claro. sí puede ser, pero es que muchas veces hay inversionistas de dudosa reputación, pues investígalos. Y consigue gente que pueda invertir, que genere oportunidades, fuentes de trabajo, pero para el fútbol mexicano, o sea, el fútbol mexicano no se puede, México es muy grande. Tú no puedes centralizar el fútbol mexicano, tú no puedes dejar fuera a tantas y tantas plazas porque no nos conviene el ascenso y el descenso. El tema de el manejo, no sé, la participación de la selección nacional, todo en Estados Unidos, ¿por qué? Porque es un gran negocio. ¿Y en qué te ha beneficiado en lo deportivo? Y tantas cosas más. No nos podemos poner de acuerdo. Gente que es exitosa en sus negocios, ¿no se pueden poner de acuerdo? Para mí es increíble. Parece que no. Es Ahora, increíble. Lo primero que tendría que estar por encima de los equipos y de los dueños es la Federación Mexicana. Si fuera O sea, independiente, Rafa. ¿Quién Pero es que manda, volvemos a la ¿quién manda autonomía. Es eso. en el fútbol de España? No, la Real O sea, Federación Española. ¿Florentino o quién manda? No. Bueno, abajo del agua sí, Florentino. No, Sí. debajo de en el Madrid, punto. Bueno, con No, pero espérame. también en la liga. No, pero no, bueno, no. hay una independencia marcada No, absoluta y un pleito abierto, la de hecho, autoridad entre que la liga y tiene- la federación. La Pero autoridad que tiene la Federación Son- Española. son dos órganos absolutamente independientes uno del otro. Pero la repartición, como lo que se buscaba aquí a través del fondo. Bueno, Pero espérame. está No, establecido una de las en cosas por las España. cuales no se lleva aquí es porque no fue equitativo o no iba a ser equitativo. En España tampoco lo es. Ay, por otro tipo No, de no, cosas. no, que pero en todos España no lo es, sabemos. Rafa, pero en España no lo es. Claro que no. Ahí jalaron parejo. Lejos. No, ¿Y no. quién decidió? En España no es equitativo. No, espérame, no es equitativo. No jalaron parejo. Pero espérame, ¿dictaminado por quién? Por la Federación, no por la postura de Florentino o ¿Pero de Laporta. ¿Pero el qué? Pero quién,
O sea, ¿quién decide en el fútbol español? Pues decide la federación. Depende en México no decide la federación. ¿Decide la federación o decide la Liga Javier a través de Javier Tebas? Todos los que han estado al frente de la federación, todo está supeditado a ver qué decide el Consejo de los Dueños. Sí, bueno, que no debería de ser. Pero es que es difícil. Yo sí creo que es difícil porque el fútbol mexicano es atípico, porque hay dos dueños de equipos de fútbol que a su vez son dos dueños de dos medios de comunicación muy influyentes, que tienen los derechos de la selección, que representa el mayor negocio del fútbol mexicano, porque la liga, los clubes, todo eso da igual. El negocio es selección. Y el negocio lo manejan estos dos. Y la multipropiedad. En ningún otro país del mundo pasa que el que tiene voz y voto y el que tiene que opinar y decir sobre las decisiones de los clubes tiene a su vez el interés sobre la transmisión de los derechos de tele. Y entonces eso, como no va a cambiar, porque eso no va a cambiar, porque ellos son dueños de su negocio, eso no va a cambiar, pues no va tampoco se va a dar un siguiente paso, ni esta unanimidad, ni esta independencia, que los intereses queden de lado. Yo no creo, sinceramente, no lo creo, que por el fondo de inversión, estrictamente por el fondo de inversión, se ha ido la bomba. Algo más hay, algo más que no sabemos. Bueno, sí, porque normalmente sale un comunicado, la Federación Mexicana de Fútbol, y gracias, con permiso, el fondo nos pusimos de acuerdo. No. Aquí pasó algo más que no sabemos. Y estamos aquí opinando, a lo mejor sin toda la información, como suele suceder, ¿eh? Porque me ha tocado estar en las instituciones y escucho los programas y falta un montón de información. Históricamente el fútbol mexicano vive de verdades a medias, Ricardo. Es muy normal. Porque siempre está rodeado de verdades a medias. No se va a saber. No se va. Porque si aplicas un poco de sentido común, que luego suele ser el... ¿Están de acuerdo con lo que dije? No, Ricardo. Beneficioso para todos, para los equipos, el fondo de inversión. Pues infraestructura, fuerzas básicas. Pero no para todos. No para todos. Es que yo sí creo... No para todos era conveniente. No. Nada más dime para quién no. Para los equipos que dijeron, para los 8 equipos que dijeron, para la forma como manejan el fútbol mexicano. Pero Rafa, es que sí, hubo una carta. Yo sí creo, Ricardo, que sí fue el motivo principal, el fondo de inversión. El motivo principal. Para que Juan Carlos Rodríguez diera un paso al costado. Cuando dices principal, debe haber otros. Bueno, es que no había entonces el respaldo a su gestión como comisionado. ¿Sí? Su estandarte era el fondo de inversión. Al no lograr convencer a todos, él da un paso al costado. ¿Por qué no convenció a todos? Me gustaría saberlo. No, pues ¿por qué los que estaban convencidos? Porque la etiqueta de gente cercana al Grupo Televisa. ¿Por qué los que estaban convencidos dijeron que sí? Cercano, Emilio. Y los que no se convencieron dijeron que no. O sea, y dividido, 50-50. O sea, sí llama mucho la atención. Para mí sí el motivo es el fondo de inversión. Primero porque no era equitativo el reparto. Bueno, ese fue uno de los motivos. Está bien, pero habían cosas buenas. Sí, habían cosas malas. O habían cosas que no le parecían a unos y otras que sí le parecían al 50%. Pero ¿qué era más benéfico para el fútbol mexicano? ¿Que hubiera un fondo de inversión o no? Para mí es el tema. ¿Qué era lo más benéfico? Claro. ¿Lo sabemos? Porque 50 y 50. Te dicen sí, te dicen no. Y entonces el comisionado dice, perfecto, no estamos al 100%, yo me hago a un lado. Y todo lo demás, Paco, y todo lo demás que implica formación, consolidación, infraestructura, no se pone en la mesa. El mundial en casa, todo lo demás. Estoy de acuerdo. Pues tiene el mismo peso. Ricardo, la prioridad tendría que ser cómo vamos a hacer que nuestra selección llegue lo mejor preparada. Claro. Y que sea un mundial histórico. ¿Cómo? No, sí. Estamos pensando en otra cosa. Pero Ricardo, sí sabemos ciertas cosas del fondo de inversión y de lo que pasó también en esa asamblea de dueños. Yo no sé. Yo no sé. Yo sí sé. A ver, dinos, platícanos. Una carta firmada por parte de 8 equipos en donde decía, nosotros no estamos de acuerdo en cómo se quiere llevar a cabo lo del fondo de inversión. Ok. Ya al haber 8 equipos que dicen no, no se puede llevar a cabo el fondo de inversión. Sí. Uno de los principales objetivos, evidentemente, en el proyecto de Juan Carlos Rodríguez era llevar a cabo este fondo de inversión, además de la buena intención que siempre tuvo Juan Carlos de unir a los propietarios. ¿Qué va a pasar con toda la estructura? No se siente respaldado, siente que no hay cómo echar para adelante ese fondo de inversión y dice... Sí, pero espera. Ojo, porque también hay otra versión. ¿Por qué no? Espérame. Hay una versión que tenemos que añadir. Pausa ahí. No caminó el fondo de inversión.
que yo lo decía en la tarde y lo platicábamos con Ricardo y Paco. ¿Por qué no dijeron, bueno, ok, dejamos en stand-by el asunto Está en del fondo de stand-by. inversión? Está en stand-by. Bueno, por eso, ¿por qué no seguimos con los siguientes puntos a tratar? Extranjeros, Y no Liga, Mundial, un montón de cosas. ¿Por qué con el simple fondo de inversión Juan Carlos Rodríguez se levantó de la mesa y dijo renuncio? ¿Por qué esa era la única prioridad que tenía el alto comisionado? ¿No llegaba para mucho más? ¿No presentó 12 puntos para mejorar el fútbol mexicano en términos generales al margen del fondo de... ¿Por qué no se atendió ninguna otra cosa y con el no al fondo de inversión se levantó de la mesa y se fue? ¿Y qué va a pasar con la selección? ¿Qué va a pasar con la liga? ¿Qué va a pasar con todas las decisiones importantes que tienen que afectar? Se va a hacer un comité, ese comité ya empezó reuniones para entonces encontrar al perfil ¿Y Bar Cisniega sigue? asuma... ¿Y Bar Cisniega sigue? Hoy sí, El perfil que asuma que... Entonces- asuma la posición de comisionado. Espérame, entonces Mikel Arriola, que está en la liga, pasa momentáneamente a estar arriba Hoy sí. de Ibar Cisniega. Hoy es un interino del comisionado, de esa posición. Pero esto tampoco es cierto, Mao, por Dios. No contemos. Eso nos dijeron. Pero va a pasar que Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga se junten y designen ellos dos quién es el ideal para asumir el cargo de alto comisionado. No lo va a designar ningún comité de nada. Por favor, no, o sea, paremos con estas cosas. Lo van a decidir en alguna plática, no sé si ahora que ya puso Ricardo que se iba a su yate a pasar, a lo mejor ahí invita a Emilio un día, se juntan, se toman algo y dicen, pues que vaya él. Y ellos dos son los que van a decidir quién va a ser el alto comisionado. Ahora, ojo, antes de ir a pausa, estos 8 equipos también han pedido dentro de esa carta, no solamente el tema del fondo de inversión, sino han pedido en esa carta que puestos importantes de la Federación Mexicana de Fútbol se modifiquen, sean cesados. Sí, directivos salgan que hoy elementos. están en puestos importantes. Pues claro, ligados hay a estos un dos grupos, desacuerdo. sí, de Televisa y de TV Azteca. Sí. Bueno, a ver. Quiero ver, dijo el Geo. Pausa y volvemos para hablar un poco de cancha. Por favor. Seguir apoyando, nadie es indispensable, lo hemos visto, todos queremos estar ahí. Acá viene esta pelota para Henry. ¡Henry! ¡Gol del América! Todos queremos lo mejor para el país, es una nueva era, un nuevo mandato en el cual tenemos que estar todos juntos. Nunca me pasó por la cabeza desistir, pero nunca me doy por vencido. Soy una persona y un jugador que siempre quiere más. En selección por ahí he quedado a deber. Yo sé quién soy, yo sé lo que puedo dar. La gente no te va a pedir algo que no has demostrado. Paixão enfrenta a Paixão. ¡Centro! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Santiago Jiménez! Vamos a ver los números hasta el momento de los 3 delanteros que tiene hoy por hoy la selección mexicana. 54 partidos disputados de Henry Martín, 22 goles. 33 partidos disputados de Santiago Jiménez, se perdió algunos por lesión, 16 goles. 28 partidos disputados de Raúl Alonso Jiménez, por 8 goles. Uno en la Liga Mexicana, el otro en la Eredivisie y el otro en la Premier. Y lo de Raúl es un poco el proceso de lo que fue su etapa de rehabilitación y de recuperar el nivel, porque el último momento de Raúl, francamente, es muy bueno. Estos últimos 2 meses, Rafa. Muy bueno. Muy bueno. Quizás O sea, cerca de lo que fue su mejor momento en Wolverhampton. Para mí se acercó. Sí. O sea, está maduro, se le ve confiado, muy participativo en todo sentido, preciso en la definición, no han sido tantas las oportunidades. O sea, te pones a ver la producción de él en los últimos meses ha sido muy buena. Es una gran noticia para la selección nacional el tema de los, yo les llamo especialistas, ¿no? Los dos, el portero y el centro delantero, ¿no? Arriba hoy tenemos 3 muy buenos centros delanteros, viviendo buen momento, la recuperación de Santi y la madurez que va adquiriendo, que eso es vital porque es el más joven de los 3, lo que es Henry Martín hoy y lo que es la recuperación que ha tenido Raúl. Y atrás un Malagón que está como nunca y que seguramente tomará la titularidad en la selección nacional. Y de ahí, partir de la base de que hoy Chiquete, Orozco, por ejemplo, Juárez, que también es una buena noticia, pues le van a competir a Montes y a Johan y empiezas a ilusionarte Ahora, ya un poco. dijiste, dentro de los especialistas, Sí. ya dijiste, lo que pasa es que estamos en el tema de los delanteros, Sí. ya dijiste lo de Malagón, pero entonces, ¿quién va a ser el delantero titular para ti en marzo en Nation League?
Ay, tendría que ser Raúl, que es el que terminó, o sea, para mí es el que más experiencia tiene y de ahí que le compitan Henry, que está viviendo un momento extraordinario, que es puede pelear más directamente, y el crecimiento que va teniendo Santi, en ese orden. Todos, ¿no? Todos. O sea, a ver, los tres están los muy... últimos partidos, los más recientes. 2 goles Santi de Jiménez, hat-trick. Sí. Henry Martín, campeón y espectacular lo que está viviendo. Raúl le acaba de hacer un gol a Liverpool, ¿no? O sea, es un tipo que está con la etiqueta de gol y se ha recuperado. Más los que quieras agregar, o el que quieras agregar. Pero tus 3 delanteros están en un gran momento. Hace mucho tiempo no estaban así. Ahora, están en un gran momento, pero no en selección. No, bueno, el pero problema está en la generación no solo es eso, a ver, Rafa. siempre centro delantero, que coincido con él, es un especialista en un puesto fundamental, igual que la portería. Nada más que requieres de el abastecimiento, de las situaciones que se generen en tu equipo para buscar la capacidad goleadora de cada uno de los 3. Porque no es lo Pero mismo. como ha jugado México, da igual que juegue cualquiera de los 3, que la producción va a ser bastante escasa. raquítica. Y no es lo mismo, solo- no es lo mismo. Estoy de acuerdo. Nada más, por ejemplo, los últimos goles de Santi Jiménez, el que le hizo al Manchester City, los que acaba de hacer el hat-trick, casi en el área chica, para empujándola. para o sea, empujar la pelota. generación del Feyenoord es notable. Claro. En el caso de Raúl Jiménez, un poco distinto, y desde luego lo de Henry Martín también es diferente. La selección no genera tanto. Esa es la verdad de las cosas. Pero los delanteros están en buen momento. No, claro que están en buen y yo creo momento. que Javier Aguirre tendrá que aprovechar. Pero en buen momento, yo los escuchaba temprano en la primera edición de Picante. ¿En buen momento Gracias. para qué? Gracias. En buen momento para competir, ¿dónde? Claro, Ese es clave, porque seguimos perdiendo, creo yo, esa dimensión, que es un poco el tema que ustedes tocaban en la Equipo tarde, ¿no? selección, sí. Para competir, ¿dónde? Henry, Santi o Raúl, ¿serían hoy opciones para los 10 o 15 mejores equipos de fútbol a nivel clubes en el mundo? No. Bueno, No. los El que más 15 está sacando, No. Raúl. El que más está sacando, No, Raúl. pero ya me estás hablando, no, pero Espérame, hoy- ¿y Santi no? Hoy ¿Y Santi son no? opción para los 10 o 15 mejores equipos de clubes en el mundo. 15 mejores, No. 15 mejores, yo creo que a Santi ya lo están viendo. Pues no sé, Paco. Yo creo, habrá que ver en qué acaba lo de Santi, ¿eh? Yo, sinceramente, que es un poco ok, sí, están en buen momento. ¿Para qué te va a dar ese buen momento individual de ciertos Ahora, vete a la- futbolistas? vete a la Porque el fútbol competencia. mexicano siempre tiene a uno o a dos en buen momento. Vete a la ¿Y eso para qué competencia. no alcanza? Pero también, ¿cómo lo vas a medir? O sea, te tienes que basar en lo que están haciendo en sus equipos. Correcto. Con un grado de dificultad mayor el de Raúl que el de Santi y el de Henry. Sí, sí, ¿Por pero qué? nos Porque pasa- es en la Premier. Pero nos pasa, Nada Rafa, más. que creemos que porque cierto futbolista está bien en su club, va a llegar a selección y la selección va a dar un salto de calidad. Es No, que el problema porque está no alcanza. en el funcionamiento colectivo de la selección. Y no solo eso, En Rafa, la porque el capacidad, salto en la de calidad generación, te lo dan en otro la tipo de profundidad. futbolistas que hoy no tiene México. Pero yo no creo- Ahí yo no estoy de creo que acuerdo nadie- contigo. yo no- Está yo no muy escucho- difícil que encuentres los Yo resultados. no escucho que nadie diga. presumible Es te que con pudieran el dar momento que por está el viviendo Jiménez, Santi, Raúl y Henry Martín, nos va a alcanzar para ganarle a Italia, a Francia. Yo no escucho eso. Yo creo que somos muy realistas y ubicados. Una buena en noticia. A México. ver, un tema más. Pero tampoco. El bueno, tema de, pero- el tema de, Sí. el tema de los naturalizados, el tema de ¿por qué no? Berterame y el Oye, tema de Quiñones. creo que no. No podríamos, por lo menos, pensar que a lo mejor 2 de estos 3 Ya vamos pueden a ir. jugar. Ya vamos a ir con el tema de los naturalizados. No, a eso me refiero. Pero en el siguiente bloque. No estoy yendo al tema de los naturalizados. Lo toco, por supuesto, pero que a lo que quiero llegar es, a lo mejor en vez de poner a Quiñones o a Berterame como un segundo punta por una necesidad de juego que se presente, pues puedes poner a Henry con Raúl, o a lo mejor a Santi con Henry o a Santi con Raúl, y buscar una solución ahí y tratar de, no sé, como viene lo de Fidalgo, ya lo tocaremos en el tema, ¿no? Pero jugar de otra forma, encontrar nuevas formas de juego. Ahora, no es mala idea, si juntamos bloques no nos vamos antes. Ahora, nada más una pregunta. No, O sea, es así, ¿no? o sea, a Raúl Jiménez y a Santi Jiménez nadie los voltea a ver. O sea, no hay otro equipo que esté por arriba de los que del Feyenoord y del Sí, Fulham pero yo dije, yo que estén pregunté interesados si los- en ellos. Sí, seguro un montón. Claro. Henry no se Yo va por me edad. refería a No, los Henry no. top, o sea, si realmente el momento bueno. de estos futbolistas El Inter les no. daría para estar en El los Inter mejores no, el Manchester City tampoco, No. el Liverpool tampoco. Eso No, era lo bueno, único. es el top. Esa Pero preguntaba. los 15,
Pero es que, pero a ver, volviendo un poco a lo que decía Ricky, yo creo que sí, de repente se exagera y queremos... ¿Has escuchado tú que alguien diga, con esta selección le ganamos a Francia? No. ¿O le ganamos a Argentina? A nadie. Pero Yo no escucho a nadie. arrancamos siempre creyendo que México va a ir y que va a competir y ¿Quién que puede, dice y que eso? debe, y que Recuperemos lo Bueno, perdido hay- primero y luego pensamos Ya ha en sido crecer. históricamente. Sí, históricamente. Sí. Pausa y volvemos ahora sí, Ricardo, para hablar de los naturalizados. Venga.